Bueno, buenos días. Hoy tenemos al doctor Gabriel Fernández Pérez del Grupo Recoletas de Valladolid, que nos va a hablar del TC con doble energía y bases del TC Photon Counting, y nos va a hablar un poco de las bases físicas y en qué consiste el TC dual. Bueno, Gabriel, cuando quieras, puedes empezar. Gracias. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias, bueno, a todos por las horas y gracias, Salva, pues, por el cariño que siempre tienes para conmigo. Laura, pues un placer volver a verte y que estés aquí para compartir estos minutos juntos. Bueno, vamos allá. He intentado prescindir de toda formulación, solo verán en la charla una fórmula. Y sobre todo también voy a hacer hincapié sobre las bases o las aplicaciones clínicas, que depende de los sitios, pero en general valen para cualquier parte del cuerpo que estudiemos. Bueno, las unidades de doble energía, pues tenemos varias formas de hacer la doble energía. Desde la primera que ven ahí, que es con doble tubo, donde disparan a diferentes energías, 80 y 140, a un disparo que es rápido, a una separación espectral en la diapositiva, en el número C, en distintas capas, es decir, hace la diferenciación ahí, o incluso la discriminación de la doble energía a través del filtro del tubo. Sea como fuera, la base principal es el disparo a diferente energía, 80, 140, hay unidades que lo hacen a 70, 150 kilovoltios. Cuanto mayor es esta separación, esta diferencia que hay entre la baja y la alta energía, como ven, la separación espectral de las diferentes componentes tisular es también mucho mejor o mucho mayor. Y esto no es nuevo. Esto nace ya en el año 73 y Hansfield, el que realmente inventa clínicamente el TAC, ya lo vio, ¿no? Y este es su artículo de aquellos años. Fíjate que Hansfield decía que si sobre una zona, sobre una parte del cuerpo disparamos en ese mismo sitio a 100 y a 140, es decir, con dos energías, podíamos separar áreas o zonas que tenían la misma densidad. Podíamos diferenciarlo. ¿Y esto por qué? Porque se basa fundamentalmente en las diferencias que hay en el número atómico, en el número Z, basado simplemente en esta única fórmula que pongo, que es la fórmula del coeficiente de atenuación lineal. El coeficiente de atenuación lineal depende de esas letras que tienen ahí, de la E, que es la energía, es decir, la cantidad de fotones que van a llegar, el ρ, que es la densidad electrónica, pero bueno, pedagógicamente nos podemos quedar con la densidad del elemento, y el número Z, que es el valor atómico de cada zona o cada elemento. El calcio tiene uno, el yodo tiene otro, etcétera, etcétera. Bueno, respondiendo un poco, como iniciamos un poco ahora esta exposición, ¿no? ¿Por qué no se generaliza el uso de la energía dual? Bueno, ahí nos podemos plantear varias cosas. Primero, porque tenemos limitaciones. Cuando empezamos con la energía dual, cuando la tenemos, básicamente decimos cuándo la aplicamos, ¿no? Y hay que estar atento para hacerlas. Es verdad que ya hay unidades donde hacen todo con energía dual y tú luego coges, la aplicas, lo haces, la usas o no. Pero cuidado, se tiene que hacer al menos con un disparo de 140 kilovoltios, con alta energía, lo que puede implicar dosis de radiación especialmente para los niños, donde podemos hacer adquisiciones con baja dosis. La dosis de radiación no es un impedimento. La dosis de radiación es muy similar a como adquiriríamos con 120 kilos. Y esto, intento explicar las cosas pedagógicamente, aunque a veces se alejen un poquito de la realidad física. Pero simplemente es una media. Si yo disparo a 140 y a 80 kilos, pues me salen 220. La media serían 110 kilovoltios, ¿no? Es como si hiciéramos la adquisición con 110 kilovoltios. El número de imágenes, aumenta el número de imágenes, lo hablaba. Tenemos las que mandamos al PACS, que no mandamos al PACS. Aparte de la imagen morfológica, mandamos la imagen de yodo. Pues sí que aumenta el número de imágenes. Si aumenta el número de imágenes, también el radiólogo tiene que dedicarle más tiempo a ello, más tiempo a discernir. Es decir, los casos o los pacientes te duran un poco más de tiempo, ¿no? La falta de confianza en las unidades Hansfield ha sido una de las críticas porque, como veremos más adelante, la energía dual lo que te saca es una imagen sin contraste, que se llama sin contraste virtual. Es decir, ya no tienes que hacer una adquisición sin contraste y una adquisición con contraste. Sin embargo, en esta adquisición, en estas imágenes que tenemos de sin contraste virtual, hay cierta variación de las unidades Hansfield.
no concuerdan con cuando disparamos a 120 kilos. Pero aquí quiero poner un pero. Si tú haces una adquisición a 120 kilovoltios y mides una glándula adrenal y te da 10 unidades Hounsfield, es diferente que si haces una adquisición de 80 kilos porque pesa menos y las unidades Hounsfield cuando mides en ese mismo adenoma son diferentes. Porque las unidades Hounsfield dependen mucho de la energía que tienen. Por lo tanto, la confianza de las unidades Hounsfield también tiene que entender las variaciones que tenemos cuando hacemos las adquisiciones con distinto kilovoltaje. El desconocimiento de la técnica, por supuesto, hay que implicarse en la técnica y ver lo que da. Ni pasarse ni quedarse corto, no usarlo para todo como algo que nos llega nuevo, pero tampoco dejarlo ahí abandonado si lo tienes. Y bueno, y esa reticencia que tiene un poco el radiólogo a superar un poco la parte tecnológica nueva que nos llega. Si yo sigo haciendo esto toda la vida y lo llevo haciendo bien, por definición, si llevas toda la vida haciendo las cosas, como ha avanzado la tecnología, tenemos que plantearnos si realmente estamos haciendo las cosas del todo bien. Las ventajas, pues las voy a resumir en estos 3 puntos: descomposición de materiales, la sustracción y las imágenes monoenergéticas. Empezamos por la descomposición de materiales y quizás donde es más conocido. Una de las primeras aplicaciones clínicas que tiene la energía dual es en la diferenciación de las litiasis, poder diferenciar una litiasis cálcica de una litiasis de ácido úrico. Y si se fijan, lo hace por discriminación de densidades. Las dos litiasis en el TAC se ven densas, pero hay una relación entre un voltaje de 100 kilos, que mide 1784, y la de 140, 1332. En esta primera parte, si dividimos la densidad de la baja energía con la de la alta energía, nos sale un número, 1,35. Esa relación que hay entre las unidades Hounsfield a una y a otra energía. Esa es una litiasis cálcica, supera el valor de 1, mientras que si vemos una litiasis de ácido úrico, esa densidad 281, 283 nos da una relación de 0,98. Dividimos esas densidades y esto nos queda representado en este diagrama. Convencionalmente se hace una diferencia de 1,13 en esa relación y lo que queda por encima de 1,13 serían litiasis cálcica, en rangos de hidroxiapatita, oxalato cálcico, y lo que queda por debajo estaría en rango de ácido úrico. Aquí tienen, por ejemplo, la litiasis número 3, que es la que tengo aquí, como esas densidades de 281, 283 quedan reflejados en este diagrama. Y así es como puede discriminar y diferenciar litiasis que de otra manera en el TAC solo las veríamos densas. Pero cada vez esto se sofistica más y esas separaciones espectrales nos pueden ayudar a diferenciar elementos diferentes, pues litiasis de cistina, de apatita, etcétera, etcétera. Y si vemos ácido úrico en las litiasis, lo podemos ver en las artropatías por microcristales y diferenciarlas del pirofosfato cálcico a diferenciarlas de las gotas, ¿no? De los acúmulos de ácido úrico. Y como esto sigue progresando, podemos diferenciar también otros elementos y discriminarlos, como puede ser la grasa y hacer mapas de grasa o incluso el acúmulo de hierro en el hígado y poder cuantificarlo. La sustracción, pues es sencillo. Si disparo una energía y a otra y hago 2 disparos, podré sustraer uno de otro. Así, por ejemplo, puedo coger y decirle, enséñame todo lo que se ha adquirido con yodo, es decir, todo lo que tenga más cantidad de yodo, como en este caso que podemos ver una zona sin realce, una zona de isquemia mesentérica parcial. Pero además nos podemos quedar con las imágenes que tienen únicamente yodo, que nos lo hace como en este caso, y nos da unos mapas de perfusión pulmonar. Ojo, mal llamado de perfusión pulmonar, sería más de volumen pulmonar, porque se adquiere únicamente en un tiempo. Pero si ese tiempo lo pillamos y en la fase de mayor vascularización del pulmón, pues podemos ver tromboembolismos pulmonar, cómo afecta, cuánta parte del pulmón ha quedado isquémico, o simplemente cuando son pequeños, como en este caso de morfología triangular, trombos en ramitas pequeñas que incluso pueden pasar desapercibidas en el estudio morfológico. De hecho, hay autores que dicen que cuando se ven estas imágenes y volvemos a ver el TAC vascular, el TAC angio, vemos como en un 20% encontramos el vaso de pequeño tamaño o el vaso trombosado, ¿no? Incluso a veces se pueden ver y la resolución espacial del propio TAC no es capaz de ver vasos tan pequeños, pero sí nos da esa expresión
en el parénquima pulmonar. Interesante también es cuando tenemos tromboembolismos pulmonares con una afectación importante, como después del tratamiento la mejora que se produce en la vascularización pulmonar, como ven en este caso a las 48 horas del tratamiento de fibrinolisis. Por supuesto, las enfermedades alveolares o las enfermedades pulmonares, mejor dicho, pues también tienen su expresión, no solo para poder ver la parte de afectación pulmonar, sino también la parte de vascularización. Es decir, podemos introducirnos en las alteraciones de la ventilación-perfusión pulmonar. Y esto es una de las cosas que ya expusimos y que vimos en los pacientes con enfermedad por COVID, por SARS-2. ¿No? Toda esa enfermedad alveolar tenía vasos, porque vemos la expresión en el MIP de los vasos. Sin embargo, cuando hacíamos los mapas de perfusión pulmonar, veíamos que esas zonas eran oligoémicas. Es decir, la afectación alveolar producía una vasoconstricción sobre los vasos dejando oligoémico. Y esas son las alteraciones que tenía el SARS de la ventilación-perfusión. Esa es lo que producía la hipoxemia tan importante en estos pacientes, incluso con poca o con nada de sensación de disnea. Bueno, en el estudio oncológico también tiene una aplicación importante. Es fantástico poder calcular, no solo ver, sino también calcular la cantidad de yodo que le llega al tumor. Y así podemos cuantificar cómo los tumores más hipervasculares tienen una cantidad de yodo mucho mayor que otros tumores que no tengan esa vascularización. Pero lo importante es que después de tratamientos o de iniciar tratamientos quimioterápicos o los nuevos tratamientos Diana, la neovascularización o la pérdida de la neovascularización de esos tumores queda representado en una disminución de la cantidad de yodo también que llega al tumor. Por lo tanto, no solo valoran la expresión oncológica, sino que también tenemos una ayuda importante en la expresión del resultado del tratamiento, especialmente en las angiogénesis. Bueno, pero es importante tener algunas cosas en cuenta. La fase a la que tenemos que adquirir. Si busco una lesión hipervascular, la mayor expresión o cantidad de yodo que voy a encontrar es si hago la adquisición en la fase arterial. Fíjense en este caso, no es lo mismo esta imagen que tenemos en una parte y en otra. Una está realizada en la fase arterial, mientras que otra está realizada en la fase portal. Si se fijan, este tumor tenía un trombo en la porta, tiene mejor expresión en la fase portal que en la fase arterial. Bueno, esto es similar a cómo hacemos los estudios con el TAC simple, ¿no? Hay que saber dónde adquirimos la energía dual, por ejemplo, en los protocolos de hígado, ¿no? Y seleccionar esa fase. Tumores, esto es importante en los tumores vasculares, sobre todo si tienen lavado rápido, porque si no lo haces en una fase arterial, en la fase portal o más tardía, pues los pierdes, ¿no? Y ahí puedes cuantificar la cantidad de yodo. Con el riñón, cantidades de yodo por encima de 5 miligramos por mililitros, casi es una expresión segura de un tumor renal, de un carcinoma de células claras, ¿no? Ahí tienen un ejemplo en el polo inferior del riñón, 6,6 miligramos por mililitro de yodo, diferente en la misma fase sobre este tumor que también es hipervascular, pero donde la cantidad de yodo que le llega es menor. Diferencia entre un tumor de células renales y un oncocitoma. Quiero decir con esto que aprendiendo de lo que sabemos y de la forma de captación, también tenemos una forma de cuantificar. Importante, y esto nos resultó muy apasionante, la valoración del nódulo pulmonar. Con el nódulo pulmonar, y obviamente que saben más que yo, pues definir si es agresivo o si es benigno, pues es un gran reto, ¿no? Cuando hacíamos una adquisición tras contraste, esperando 3 minutos, calculábamos la cantidad de yodo que tenía el nódulo, la cantidad de realce que tenía. Si tenía un realce superior a 25 unidades Hounsfield, entre 25 y 60, las posibilidades de tumor agresivo tienen un 85% de sensibilidad para detectarlos. Esto no es una idea nuestra, esto es una idea de Chai, que es el primer autor que expresa o valora los nódulos pulmonares mediante energía dual.
Probamos sobre nódulos que sabíamos que eran metastásicos en este tumor de cabeza y cuello y veíamos cómo ese nódulo pulmonar realzaba a los 3 minutos y podíamos calcular esa cantidad de yodo que tenía. Otra lesión, como ven ahí, paracardíaca, por ejemplo, fíjense cómo no captaba absolutamente nada, lo que nos daba una seguridad muy importante de que la lesión es benigna. No solo teníamos esto, sino que íbamos comparándolo con estudios previos donde el nódulo prácticamente no había variado. Estas adquisiciones tienen hasta un 85% de sensibilidad para la detección de tumores malignos. Más cosas, importancia de la ventana. La ventana hay que saber elegirla y tenemos que tener también una serie de ventanas puestas, ¿no? Porque nos cambia mucho la definición o la calidad de la imagen. Hay que establecer también el nivel de sustracción. Si el nivel de sustracción es máximo hacia la zona que no tiene o quitamos el yodo, nos sale esa imagen sin contraste virtual. Es decir, tenemos como si tuviéramos una adquisición basal realizada, sin contraste. Si le damos a la sustracción un nivel del 50%, ahí tiene la barrita, tenemos una fusión de imagen entre el mapa de yodo y la imagen anatómica del TAC. Si lo pasamos al otro lado al 100%, solo tendríamos imagen de yodo. Fíjense cómo va eliminando la parte anatómica del TAC. Bueno, pues ahí tenemos que mover ese nivel de sustracción según nuestros intereses. Y si no, dejarlo al 50%, que tendremos una zona media, que serían las imágenes que puedes mandar al escáner. Normalizar es importante. ¿Qué es normalizar? Una vez que tenemos las imágenes, es importante poner un ROI en la aorta. La aorta, una estructura conocida, a lo mejor es la aorta, porque adquiere el contraste y tienes un valor. Y sobre esa aorta haces referencia con un ROI a la estructura que quieras estudiar. Por ejemplo, este tumor tiene 2,8 mililitros de yodo, pero realza un 57,6% respecto a la aorta. Es decir, este tumor capta, ¿no?, la mitad de lo que capta la aorta. Esto es importante porque si repites este paciente, no siempre te va a quedar en la misma adquisición. Y no, a lo mejor las densidades de yodo, la cantidad de yodo que llega puede variar. Pero sin embargo, lo que va a variar menos es esa relación que establece sobre la captación de la aorta. Por lo tanto, si valoran esto, no se olviden el poder establecer una normalización, que lo mejor es la aorta. Limitaciones. Limitaciones tiene como toda técnica, tiene limitaciones importantes. Ya lo hemos visto. ¿Qué imágenes transferimos al PACS? Esta es una de las grandes preguntas, ¿no? Primero uno quiere mandarlo todo porque si un día quieres hacer un trabajo o quieres recuperar y volver a ver ese estudio y quieres hacerlo con energía dual, tienes que traerte las imágenes del PACS y meterlas en tu estación de trabajo, ¿no? Sin embargo, esto lleva a ocupar el PACS muchas imágenes, ¿no? Pero es que además haremos nuevas reconstrucciones, haremos nuevas imágenes. En fin, este es un gran dilema que cada uno debe resolver según las necesidades de su servicio. Claro, si yo estas imágenes una vez postprocesadas las mando al PACS, estas imágenes ya no puedo recuperar la información cuantitativa. Si sobre esta imagen en el PACS pongo un ROI, solo me va a dar densidades, no me va a dar cálculo de yodo que tiene. Tengo que recuperar las imágenes fuente que tengo y llevarlas otra vez al postproceso si quiero volver a cuantificar todo ello. Bueno, tiene muchas limitaciones, no me voy a parar en todas, pero sí alguna que me parece importante. Hay lesiones como esta, que es un quiste renal en el polo superior, donde parece que realza. Tiene un realce, unas imágenes ahí heterogéneas. Esto no lo vamos a encontrar muchas veces. Bueno, el sentido común también tiene que aplicarse aquí. Pero esta limitación que se llama pseudorealce, ¿cómo podemos compensarlo? Bueno, primero intentando ir hacia el mapa de yodo máximo al 100%, donde se reduce ese pseudorealce, ese artefacto puntiforme, ver y calcular la densidad de yodo que tiene, que como ven es prácticamente cero, ¿no? E incluso también podemos ir a una parte muy apasionante de la energía dual, que son las imágenes donde nos da la expresión de esa letra que veíamos en la fórmula primera, ¿no?, de atenuación lineal. El Rho, la densidad
del elemento y el Z el valor atómico, la densidad electrónica del elemento y el Z, porque aquí es una variación, cambiamos la cuantificación que nos da aquí, es diferente o si quieren paralela a la unidad de Hounsfield y es mucho más estable este número que lo es muchas veces las unidades Hounsfield. Fíjese cómo solo con este mapa Rho-Z ya se eliminó el pseudo realce en el quiste renal. Podemos ir también, y nos vamos a meter ahora en las imágenes monoenergéticas, hacia las imágenes monoenergéticas de alta energía, donde también la expresión cambia y lo podemos ir solucionando. Bueno, vamos a seguir avanzando. La energía dual, aparte de toda esta sustracción y cuantificación, nos va a dar unas imágenes virtuales. Imágenes virtuales que podemos ver a diferentes energías. 70 kiloelectronvoltios equivale más o menos a una adquisición de 120 kilovoltios. Pero podemos tener imágenes a alta energía 140 kiloelectronvoltios o a baja energía 40 kiloelectronvoltios o a 50 o a 60. Podemos ir adquiriendo imágenes virtuales que hace la máquina esas energías, basados en dos principios, el efecto fotoeléctrico y la dispersión Compton. El efecto fotoeléctrico hacia las bajas energías, donde va a predominar el valor Z del elemento. Estas son imágenes a 40 kiloelectronvoltios, 70 y 140. Fíjense lo diferente que es. ¿Qué pasa en las imágenes de baja energía? Están más contrastadas. ¿Y por qué están más contrastadas? Porque ahí la valoración del valor Z, del número Z del elemento, que es el yodo, realza más. Tiene más en cuenta, más peso, todo valor del número Z del yodo. Sin embargo, en las imágenes de alta energía predomina la letra Rho, es decir, la densidad del elemento. Esto tiene implicaciones muy importantes. Si me he quedado corto de yodo, he hecho un angio y me he quedado poco teñido, si voy hacia las imágenes de monoenergéticas de baja energía, salvaré el estudio, porque al realzarme más podré ver mucho más vascularizado o mucho más denso en los vasos. Y al lado contrario, si aprovecho la dispersión Compton, es decir, la densidad del elemento, puedo eliminar limitaciones que tiene, como por ejemplo el endurecimiento de haz. Vamos a ver algunas cosas más. Fíjese, 40 y 140 kiloelectronvoltios. ¿Cómo cambia la imagen? Y en esas líneas yo le puedo pedir cualquier energía y que me saque la expresión de la imagen. Cáncer de páncreas, donde podemos ver mucho mejor la zona infiltrativa o la definición del tumor, mucho mejor a baja energía que a 90 kiloelectronvoltios, que es casi como lo veríamos en un estudio normal. O, por ejemplo, se expresa mucho mejor, como en este caso, un hepatocarcinoma multicéntrico. Vemos mucho mayor la afectación pulmonar. El endurecimiento de haz es mucho más expresivo en las imágenes monoenergéticas que en las de alta energía. Por lo tanto, si tenemos algo que nos da artefacto metálico, vamos a ver morfológicamente las imágenes de alta energía, porque esto se reduce de forma importante. Pero además podemos también diferenciar tejidos. Si ponemos un ROI en distintos elementos, vamos a obtener una curva. Fíjense las curvas, lo diferentes que son, si los pongo en el pulmón, en la grasa o donde hay contraste. Y esto nos mete en otro tema apasionante, poder cuantificar zonas con diferente componente tisular. Vamos a centrarnos en los adenomas suprarrenales. En el adenoma suprarrenal coexiste agua y coexiste grasa. Por eso hacemos en las secuencias de resonancia las secuencias de fase y fuera de fase. Sin embargo, aquí ponemos un ROI en las adrenales y fíjense la curva. La curva a diferentes energías tiene una curva que se cae o hace una pendiente hacia abajo en los valores de baja energía. Y así se comportan las lesiones donde coexiste grasa. Si pongo un ROI en la grasa del tejido celular subcutáneo, en la parte anterior que ven ahí, fíjense la curva morada, cómo se cae. Más abajo, porque la densidad es mejor, pero la expresión morfológica de la curva es similar. De tal manera que si yo hago un ROI en la adrenal a 40 kiloelectronvoltios y, por ejemplo, a 100 kiloelectronvoltios, esa diferencia me dará esa curva y me expresará que son valores menores en los de baja energía. Y así puedo diferenciar adenomas, por ejemplo, de metástasis. Este autor explora, ¿no?, esta forma de adquirir los adenomas y llega a diferenciar en media de atenuación los adenomas, pero además ve la expresión también y la diferencia, porque son más negativos en los de baja energía, los adenomas
de baja cantidad, ricos en lípidos, de los que son más pobres en lípidos. Por lo tanto, esto se hace con una adquisición sin contraste, sin meter contraste intravenoso, contraste con yodo. Y nos diferencia de una forma tremendamente exacta el nódulo o la adenomadrena. Sustracción o valoración mediante el edema óseo, pues una resonancia magnética de un osteoma osteoide y la expresión de edema medular en la energía dual. La expresión prácticamente del edema y la inflamación es muy parecido, ¿no? Y se basa en esa discriminación, en esa diferenciación del agua respecto a la cantidad de médula grasa o de médula hematopoyética. Fractura de un osteocondroma con ese color verde que da el edema nos indica que la fractura había sido aguda. Importante en las fracturas de insuficiencia o fracturas del sacro, donde a veces morfológicamente es difícil encontrarla, cómo nos expresa el área de edema de la fractura. O como vemos una columna con mayor contenido de médula grasa, diferencia, por ejemplo, en un mieloma múltiple de la infiltración medular, donde cambia completamente los colores o la definición de colores y de médula grasa. Enfermedad tumoral, las metástasis, nos puede sustraer el calcio, ver mucho mejor la expresión de la metástasis, incluso si metemos contraste podemos cuantificar la cantidad de yodo o ver imágenes monoenergéticas bajas, cómo sobrepasa la cortical e incluso la tumoración tiene ya extensión extraósea. Y cosas importantes que hemos ido averiguando y viendo son, por ejemplo, adquisiciones en las prótesis de mama. Adquisición sin contraste y hacer mapa de sílice o de silicona, de tal manera que tiene una expresión en color o definición diferente y así nos puede valorar, discriminar entre las roturas de las prótesis a, por ejemplo, componente inflamatorio periprotésico. Fíjense en las zonas con flechas como hay una extravasación o rotura capsular, pero no solo eso, en la imagen C, fíjense los ganglios axilares como también tienen esa coloración del mapa de sílice, lo que indica que tienen una sobrecarga o acúmulo de silicona ganglionar axilar. Simplemente una adquisición sin contraste y obtenemos ese mapa tremendamente útil. Hay muchas más y podríamos entretenernos muchas más. Pero bueno, sí me gustaría dedicar el final de la sesión a lo que va a llegar y ya prácticamente es un futuro porque ya hay una empresa que ya lo ha sacado para uso clínico, que es el Photon Counting TC. ¿Qué es el Photon Counting? ¿Qué es lo que cambia respecto al TAC convencional y qué ventajas nos da respecto a lo que tenemos? Bueno, la ventaja o el cambio está en los detectores. Fíjense que el detector convencional es un detector donde usa el centelleo. En la primera parte donde llega el fotón se produce un centelleo. Este centelleo produce una luminiscencia, una luz que es recogido por un fotodiodo y esa luz es lo que va a dar una energía. Esa energía posteriormente se convertirá en la imagen, ¿no? Y lleva como dos pasos. El primero, el centelleo, y el recoger ese centelleo, la cantidad lumínica para hacer una expresión energética. Geométricamente, el detector ya ha llegado a unos niveles de tamaño de 1 milímetro y es difícil ya pasar de ahí. Yo creo que se ha llegado al límite porque además tiene esas barritas en el colimador para que la luminiscencia no se pase de una celda a otra, que son espacios muertos. Es decir, ya es difícil que el colimador pueda ser pequeño. Fíjense que un colimador de 1 milímetro, como el que tenemos aquí, puede hacer expresión de la imagen de 0,5 milímetros, que es prácticamente donde podemos estar en casi todos los TCs. ¿Y cómo es el detector del Photon Counting? El Photon Counting ya elimina un paso. El fotón llega y lo que tenemos es una nube de electrones que va a ser recogida y esa nube de electrones entre un cátodo y un átodo que tiene arriba va a hacer una expresión de energía, incluso chocan entre ellos y lo que va a medir es amplitud de esa energía. Ahora veremos cómo es la amplitud que producen esos electrodos en ese detector. Geométricamente, el detector, a pesar que también tiene esos colimadores, puede subdividirse potencialmente en subpíxeles. Es decir, podemos llegar a tener detectores de 0,5 y de incluso de 0,1 milímetro, que tendría expresión
en la resolución espacial de 0,28 o incluso de 0,07. Bueno, lógicamente esto tiene luego que tener en cuenta el photospot del tubo, ¿no? Si tenemos un photospot grande, lógicamente toda esta expresión no se le saca partido. Por eso las casas también están trabajando en cómo mejorar los tubos de rayos X para que estos tamaños de los detectores puedan tener una expresión sobre la imagen. Por lo tanto, el detector convencional con respecto al detector photocounting tiene primero una ventaja de tamaño geométrica sobre la discriminación o resolución espacial. Tiene mayor eficiencia geométrica. Tiene la ventaja muy importante de que esos electrones, al producir una energía, esa energía la recoge en modo de amplitud. La amplitud son los picos que estamos viendo ahí de energía. Pero hay una parte muy importante aquí. Hay una serie de energías que son pequeñitas, sus amplitudes son pequeñitas. Es decir, que se mueven, como ven ahí en la imagen, por debajo de 25 kiloelectronvoltios. Todo esto que recoge el TAC convencional se llama ruido electrónico. Ese ruido electrónico, ese ruido que ven en la imagen cuando realizamos los TACs de baja energía. Si yo hago un TAC a 70 kiloelectronvoltios de un abdomen, ven que tiene mucho ruido, ¿no? Se ve mal la imagen es dura. Ese es el ruido electrónico. Ahora, si el photon counting le dice a la máquina, desprecia completamente todas las energías que me lleguen por debajo de 25 o de 30 kiloelectronvoltios, lo que está haciendo es eliminar el ruido electrónico. Y ya pueden entender ahora ustedes que si yo hago imágenes a baja energía y elimino el ruido electrónico, la imagen tendrá una expresión mejor, se verá de forma mucho más definida, ¿no? Esos son los picos de energía, pero además puede clasificarlos, puede estandarizar diferentes tipos de energías. Por lo tanto, ya pueden intuir que con diferentes energías ya no solo puedo discriminar entre dos tejidos, sino que podré discriminar entre 2, 3 o más tejidos, ¿no? Además, es más constante. Esto quédense, no me voy a meter más, porque puede tener una mejor valoración en cuanto a las imágenes monoenergéticas, mucho más lineales y menos móviles o alternantes como lo hace el TAC convencional. Imagen a la izquierda con 25 kiloelectronvoltios, imagen a la derecha de 140 kiloelectronvoltios. Prácticamente no hay diferencia entre las imágenes, lo que expresa que el ruido es mucho menor. Esa es una de las grandes ventajas. La selección por columnas de las diferentes energías puede llevar a reconstruir en la imagen materiales o mapas de concentración de materiales y así poder discriminar tisularmente a más de dos tipos de sustancias. Y es importante, fíjense la curva del yodo. La curva del yodo tiene una parte aquí a la izquierda, en la zona naranja, donde se produce un escalón. Eso se llama el cut age. Eso es una variación de las unidades Hounsfield o de la densidad que se produce cuando mediante el efecto fotoeléctrico el fotón le da al electrón y el electrón sale fuera y entonces se altera. Ese cambio que se produce tiene una importancia fundamental. No lo vemos en las imágenes monoenergéticas porque está en torno a 33 kiloelectronvoltios y la imagen más pequeña que nos da está en 40 kiloelectronvoltios. El gadolínio tiene una expresión un poquito mayor de 45 kiloelectronvoltios. Pero lo importante es que si logro encontrar la zona del cut age, lo que me vale es para individualizar el tejido, reconocer el tejido. Sé que este tejido cambia a este kiloelectronvoltio. Vamos a la imagen de este conejo. Fíjense cómo la densidad o el mapa que nos saca del yodo, que nos saca del gadolínio o de cualquier otro contraste, como en este caso es el bismuto, es de diferente color. Los podemos discriminar. Y aquí ahora se abre todo un potencial de elementos de contraste que podemos utilizar. E incluso utilizar moléculas unidas a diferentes contrastes, con lo que a nivel oncológico el potencial que se nos abre de imagen es importante. La resolución espacial, y no quiero entretenerme más, si la geometría que tiene el detector nos llega a dar imágenes que alcanzan resoluciones espaciales incluso de 0,07, clínicamente estaríamos en torno a 0,28,
pues lo que podemos ver de cosas como un stent o de imagen en el pulmón, mucho más morfológicas o anatómicas de lo que estamos viendo, una mayor resolución y discriminación espacial. Imágenes con mejor contraste y menos ruidos, 45 kiloelectronvoltios. Aprovechamos todo el efecto fotoeléctrico, una mayor contraste, ¿no? Sin tener ruido. Se ha eliminado el ruido porque desprecia la parte del ruido electrónico. Bueno, y como conclusión, que creo que me he alargado un poco, estas serían un poco, en conclusiones, las ventajas que nos daría el photon counting. Una resolución espacial importante a nivel, pues imagínense, casi en el pulmón como imágenes macro, el poder usar bajas energías sin tener repercusión sobre la imagen, nos elimina el ruido electrónico. Lógicamente podemos también, eliminando ese ruido electrónico, disminuir el endurecimiento del LAD, importante por ejemplo en las arterias coronarias o en todas aquellas imágenes que tienen artefacto metálico. Y la imagen espectral, discriminar entre más de 2 elementos, por lo que podemos usar no solo contraste iodado, sino también usar gadolinio y una nueva batería que nos va a llegar de diferentes contrastes. Bueno, y esto es un poco lo que quería expresar y un poco que tenemos que adaptar, estar preparados y cogerlos sobre todo con gustos los nuevos cambios que vienen, porque esto desde luego que es el inicio de una nueva experiencia. Muchas gracias a todos. No sé si me he pasado un poco de tiempo, les pido perdón por ello. Bueno, no te has pasado. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, a mí me ha gustado mucho porque has puesto un poco de luz en este del TC Dual, los que no tenemos aún este tipo de tags, y bueno, yo creo que nos has animado a que, bueno, a querer tener uno e intentar, ¿no?, mejorar en el día a día a la hora de informar. Tenemos un comentario de Iván Bolmer que nos comenta que sí que hubo un curso de TC Dual en el Congreso Anual de la ARRS el año pasado, que está disponible online para quien quiera conectarse. Bueno, el doctor Pedraza tiene varias preguntas. Una de ellas es, ¿tú crees que las indicaciones de uso del TC Dual están ya especificadas en las guías de práctica clínica de las diferentes enfermedades? No. Bueno, las guías clínicas. Vamos a ver, esta es una pregunta. Yo me acuerdo cuando empezaba con el TAC de coronaria, los cardiólogos me decían, ¿esto está ya en las guías clínicas? Y le decían no, y lo despreciaban. Vamos a ver, las guías clínicas para mí tiene ventajas indudable, ¿no? Porque homogeniza la forma de actuar, pero van siempre un poco por detrás de donde están los avances iniciales. ¿De acuerdo? O sea que lo que no aparezca hoy en las guías de clínicas, en los guidelines, no significa que no vaya a aparecer al año siguiente, a los 2 años, cuando vuelvan a tal. Esto lo que vale es que va a poner la técnica en su sitio. Luego, las guías clínicas, en todo proceso, son casi siempre guías americanas, ¿no? Y las guías americanas y los sistemas de salud americanos son muy diferentes a los sistemas públicos que usamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, si coges los TRACs, pues las guías clínicas para el TRACs casi hace imposible que podamos nosotros hacer aquí porque tenemos que pincharlo todo, pero claro, un americano cada vez que pincha lo cobra, y nosotros no. Por lo tanto, las guías ya lo irán poniendo todo en su sitio. Pero si tú ves una utilidad en ello que no está en las guías, explótala, que no te pare la guía para poder hacer algo. Otra pregunta, ¿hay registros de uso en todos los centros del TC Dual? ¿Registro a qué se refiere? Supongo que se refiere a si se sabe en el mundo de la radiología, ¿no?, cuánta gente usa el TC Dual, o dentro del TC Dual, quién usa el TAC espectral o la imagen normal, ¿no? Bueno, yo en los servicios se sabe quién usa la energía dual estableciendo los protocolos. Tú estableces protocolos y sobre eso los usas. Y, por ejemplo, el trombolismo pulmonar nosotros lo hacemos sistemáticamente con energía dual, porque ya te saca automáticamente las imágenes de perfusión de yodo, o simplemente es darle una teclita, te sale y eso te está ayudando, ¿no? Si tú protocolizas, haces protocolos de las sospechas clínicas que te venga y de una buena información clínica, ahí es donde mejor se optimiza el uso de la energía dual o las adquisiciones de energía dual.
Vale, otra pregunta. ¿Tú crees que la inteligencia artificial puede ayudar a la optimización del uso e interpretación del TC espectral? Bueno, sí, sí que puede ayudar, sobre todo en mejorar un poco el tiempo de uso del postprocesado, ¿no? El poder ya sacar cuantitativamente pues, todos estos valores que hemos tenido, ¿no? Bueno, indudablemente la inteligencia artificial la tenemos entre los pies para todo, ¿no? Cualquier cosa que hagamos siempre habrá alguien que saque bueno, pues un software de inteligencia artificial para todo. La inteligencia artificial indudablemente mejorará la calidad del radiólogo, pero si me permite un pensamiento ya de una persona mayor, yo le diría que por encima de la inteligencia artificial tiene que estar el sentido común. La medicina es arte. Como perdamos el arte en la medicina y todo lo queramos cuantificar y numerar, ya dejamos de ser útiles. Si usted lee el artículo de cómo hacer un informe radiológico del doctor Tardáguila, de Luis Martí, verá lo que dice: podemos ver y expresar todo lo que vemos, pero si eso no lo metemos en la cabeza y pensamos, solo estaremos usando los ojos, no estaremos usando la cabeza. Y cuidado, que eso es lo que tienen las máquinas. Las máquinas lo que van haciendo es que cada vez usemos menos la cabeza. ¿Usted ha ido al médico de cabecera últimamente? Pues usted va al médico de cabecera últimamente, solo mira la pantalla del ordenador. Ya no mira al paciente, ya no te explora, ya no hacemos nada. ¿Qué deriva en todo eso? Ecografía para aquí, ecografía para allá, tap para aquí, tap para allá. ¿Se da cuenta cómo ha cambiado en tan pocos años la medicina? Pues por favor, todo esto está muy bien que llegue y vamos a sacarle el mejor uso, pero no perdamos el sentido común. Ya nadie quiere informar radiografías de tórax. Cojaste un residente que informe una radiografía de tórax o un adjunto joven. No quieren. Se van al TAC, se van a todo esto. ¿Por qué? Porque en la radiología de tórax hay que pensar. Hay que ver y hay que pensar. Y no tienes muchos elementos para ello. ¿Verdad? Otra pregunta del doctor Pedraza. ¿Recomiendas hacer informe estructurado en los estudios de TC Dual? En TC Dual y en todos. El informe estructurado debe de implantarse, porque ¿cómo vamos a informar la cantidad de número de estudios que nos llegan si no establecemos un informe estructurado, ¿no? Aparte que el informe estructurado lo que te ayuda es a no olvidarte del adrenal, no olvidarte de esto, no olvidarte de lo otro, ¿no? Siempre dejar una parte para la prosa, ¿no? Porque esa es también una forma de volver a usar ese pensamiento, ese cerebro. De todo esto que yo te he estructurado, la parte final es que la fracción de eyección está al límite y todo esto que estoy viendo indica insuficiencia cardíaca del lado izquierdo o del lado derecho. Muy bien. Otra pregunta. ¿Tú crees que el TC Photon Counting reducirá su precio a corto plazo y será por ello más asequible en un futuro? Es que si no estamos perdidos, porque claro, todo esto que estamos hablando, y si hay alguien en la industria que pudiera ser lo suficientemente potente, tienen que abaratar los costes. No puede valer un photon counting ahora mismo que sale 2 millones de euros. 2 millones de euros. ¿Usted sabe cuánto vale un Porsche? Un Porsche vale 100.000 euros, lo que vale un ecógrafo. ¿Cuántos ecógrafos tiene su hospital? Tantos Porsches podía tener en el parking del hospital. Y un Porsche, me acuerdo cuando hablaba con alguien de la industria que me decía, es que la tecnología que hay detrás de un eco y la tecnología que hay detrás de un Porsche, ¿sabe lo que vale hablamos de coches, un automóvil de Fórmula 1, el que ha presentado ahora Fernando Alonso? 1.200.000 euros. Y un TAC photocounting vale 2 millones. Casi podía tener 2 coches para ir a la Fórmula 1, por si se le estropea uno. Ya podía estar corriendo la Fórmula 1. Eso es comparativamente el precio que tienen los equipos. Pero además el Estado los pesa con un 21% de ellos, siendo el propio Estado quien los compra. Entonces, o se abaratan los precios o la obsolescencia tecnológica nos seguirá comiendo. Yo entiendo que tienen un precio, pero desde mi punto de vista personal creo que es desorbitado el precio de las máquinas, que lo que se busca es que hagan un bien a la población. Así nos hemos encontrado ahora con la pandemia que no teníamos portátiles de RX, que estábamos con la tecnología que nos ha pillado
de una forma tremenda y cómo el sistema sanitario ha abierto las costuras, se le ha abierto las costuras por todos los lados. Vamos tan apretados siempre. ¿Qué tal cuando teníamos que tener las mejores máquinas? Pero no solo en Madrid o en Barcelona, ¿no? Sino también en Zamora, en Palencia, en sitios pequeños, porque la gente también paga los mismos impuestos en un lado que otro. Sí, sí, tienes razón. Otra pregunta, referente a las indicaciones, ¿en el momento actual existen más indicaciones de TC de doble energía en alguna área anatómica en concreto y patología concreta? Si se estudiamos un tema u otro. Bueno, yo ahí recomiendo leer las clínicas de Norteamérica, que tiene una monografía dedicada a la energía dual. Y además, esa monografía dedicada a cada área, a cada especialización, ¿no? La especialización en neuro, como hablábamos al principio con Laura Oleaga, pues es importante valorar lo que es sangre de lo que es contraste, ¿no? La diferenciación o diferenciación, por ejemplo, entre el calcio y lo que sería hemorragia, o poder sustraer la parte ósea para valorar mejor los angios cerebrales o los angios carotídeos, o bueno, después de la trombolisis, como hemos hablado, ¿no? Indicaciones en cardio, la indicación de cardio hay que aprovechar sobre todo la parte de perfusión que tiene en el miocardio, ¿no? A esa pregunta, que sería larga de ir área por área, mi recomendación es coger las clínicas de Norteamérica, son fabulosas, están perfectamente escritas y son muy, muy entretenidas. Y ahí ahora cada uno coge lo que más le interese y más pueda aprovechar. Vale, bueno, muy bien, ya ha respondido varias preguntas del doctor Pedraza con esta pregunta. Otra pregunta del doctor Pineda, bueno, te felicita por la presentación y pregunta, ¿existen diferencias clínicamente relevantes en función del método cómo se obtiene la imagen espectral, doble fuente versus doble detector versus filtro? ¿Hay diferencias significativas en cuanto a dosis entre estos métodos? Bueno, esa es una pregunta complicada, ¿no? Porque claro, cada casa te da su mejor cualidad de su aparato, ¿no? La energía dual, pues tienes que tener en cuenta la coherencia temporal que tiene. Nosotros usamos un doble tubo, yo me definí hacia el doble tubo porque hace la adquisición simultáneamente, ¿no? ¿Qué tiene de problema esto? Pues que el FiloView es de 35 en el segundo tubo, no me coge todo, ¿no? Philips, por ejemplo, hace todas las energías duales porque hace la discriminación a nivel del filtro, con lo que tienes la ventaja de que si quiero usar la energía dual, la pongo. Llena eléctrica hace un doble disparo muy rápido, con lo que tienen energía dual suficiente, ¿no? Estos tres métodos para mí son los mejores para adquirir. Cada uno tiene sus problemas y cada uno tiene sus limitaciones. Pero, como teníamos al principio, o decíamos al principio, tú tienes un aparato y tu jefe ha decidido a comprar ese. Sácale el partido, sácale el máximo partido. Lo que encuentres de ventaja en un lado, lo vas a tener de limitación en el otro. Pero eso no significa que te pare. Úsalo y explótalo al máximo. Muy bien. La doctora Ángeles Franco te felicita también por la magnífica charla, como siempre, Gabriel. Y tres preguntas. ¿Qué nos dices de la dosis del photon counting y de su precio? ¿Y cuándo crees que comenzará su uso de forma generalizada? Bueno, la dosis del photon counting va a ser uno de los grandes paradigmas. Desde mi humilde opinión, que yo me puedo equivocar porque esto es absolutamente novedoso. Pero sí, atendemos a la parte tecnológica que hemos visto. El hecho de poder hacer estudios con bajo kilovoltaje porque despreciamos ese ruido electrónico, vamos a tener una reducción de la dosis de radiación tremenda. Imagínense un ejemplo, voy a exagerarlo un poco, ¿vale? Imagínense que podemos hacer estudios, todos los estudios en vez de a 120 kilovoltios, que los podemos hacer a 50 kilovoltios. Lo voy a exagerar todo, ¿no? Porque me ha eliminado el ruido, los filtros y el tubo me cogen mejor la energía de los fotones, que no haya tanto starvation, imaginen, y puedo obtener una buena imagen ahí. Cada vez que bajo el kilovoltaje, disminuyo la dosis de radiación una barbaridad. Y eso es donde tiene un gran potencial el photon counting, hacer estudios con energía
muy baja, con bajo kilovoltaje y una definición de imagen muy buena. Por lo tanto, la pregunta es sí, la dosis de radiación va a ser tremenda. El precio, pues ya lo hemos hablado. El precio, como todas las máquinas. A ver, nosotros compramos el aparato de Dual Energy, vale 1 millón de euros. Ese mismo aparato ahora mismo está en 700.000 euros. Pues esto pasará lo mismo. Aparecerá el aparato 2 millones y dentro de un par de años valdrá menos. ¿Y cuándo se pondrá clínicamente de uso? Pues ya está, Siemens ya lo ha sacado, pero estoy seguro que en 2 años, mínimo 2 años, ya lo sacarán el resto de las casas comerciales que ya tienen su prototipo. General Electric tiene un detector fantástico que va a ser el de silicio, ¿no? Y el de silicio es un detector que es mucho más estable que los de zinc, cadmio, teluro o zinc cadmio que tienen las otras casas comerciales. ¿Qué implica? Que el sílice tiene que ser más grueso, casi de 3 centímetros, y ese es el gran reto que tienen ahora mismo. Pero en vez de ponerlo transversal, lo que hacen con el silicio es que lo ponen vertical, donde así ganan todo ese grosor para poder establecer y poder sacarle un mayor potencial. Bueno, muchas gracias. Se han terminado las preguntas en el chat. Yo tengo una última pregunta para ti, para Laura también. Bueno, yo soy neuroradióloga y mi pregunta es si habéis cambiado el protocolo del ictus hiperagudo, si hacéis alguna cosa diferente ahora que tenéis el TC dual o seguís haciendo el TAC simple, la perfusión y el angiotac. Si el TC dual ha cambiado el manejo del ictus en vuestro hospital. Bueno, Laura es más experta que yo en neuro, no soy de neuro. Y Pero por eso bueno, lo he dicho, digo, a ver si no Laura. vamos a meter a Laura en el lío. Nosotros no hemos cambiado la forma de actuación, ¿de acuerdo? Vamos a usarlo para lo que hemos ido explicando en neuro. Pero si os vale alguna idea a probar, igual que hemos encontrado fases de perfusión pulmonar, como hemos visto, o como hemos visto la perfusión cardíaca con doble energía para ver el miocardio, y todo, o la del nódulo pulmonar, esto no ha sido más que perlas que hemos encontrado aprendidas de los estudios de perfusión. La pregunta que hago, que no sé si será factible, pero ahí la dejo. ¿Qué pasa si hiciera un mapa de perfusión cerebral en un momento dado, donde yo conociera dónde se establece la mejor discriminación tisular entre el tejido que es viable y el tejido necrótico? A lo mejor solo con una pasada y con doble energía puedo obtener esa información, igual que la obtenemos en el corazón, ¿no? O en 2 pasadas, no lo sé, es una idea que dejo ahí. Dice lo complicado del código ictus, de hago el angio, hago la perfusión natal, es un poco mucha imagen, mucho tiempo, mucho estrés y todo, todavía hay que intentar ir a sintetizarla. Lo dejo ahí como idea, porque ya que si uno tiene el aparato en un momento dado, pues pruebe a ver qué puede pasar ahí. Estoy seguro que haremos mapas de perfusión con energía dual. Nosotros, yo te puedo contestar que en el manejo del ictus agudo no hemos cambiado el protocolo, no utilizamos la energía dual, solamente la utilizamos en el control después del tratamiento endovascular. Pero lo que dice Gabriel tiene sentido, lo mismo que se hace en los mapas de yodo de perfusión pulmonar se pueden hacer a nivel cerebral y quizás pueda dar más información. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para finalizar, damos paso al doctor Pedraza. No sé si tienes algún comentario, Laura, en relación a todo el... No, yo simplemente eso, felicitarle a Gabriel por la charla y decir que bueno, si tenemos la posibilidad de disponer de un equipo que tiene energía dual, pues aplicarla en aquellos protocolos clínicos que consideramos que nos puede aportar y trabajar con la imagen, que podemos sacar partido a mucha información de detalle que está en la energía dual, que a veces nos puede dar la clave en determinadas situaciones clínicas. Y yo estoy de acuerdo en que hay que generalizar el uso de la energía dual si dispones de ella para situaciones clínicas establecidas. Bueno, si quieres, Gemma, hago un poco resumen. Bueno, muchas gracias, Laura, por tu experiencia, compartirla con nosotros. Y, Gemma, también muchas gracias por tu excelente moderación. Y, bueno, Gabriel, ha sido magistral.
Yo el resumen es muy difícil. Yo lo que diría a la gente, a ver, por favor, volveros a mirar el vídeo de Gabriel, porque si queréis saber las indicaciones, si queréis saber las barreras, queréis saber las ventajas, pues ver el vídeo de Gabriel, porque yo mismo me lo volveré a mirar, porque es que ha sido excelente todos los ejemplos que nos has enseñado. Yo creo que al final nos has dicho, a ver, por favor, como en todo lo que hemos hecho en radiología, que siempre que hemos ido avanzando hemos hecho un esfuerzo de aprender, pues aquí también. Pero has dicho, no olvidéis poner el sentido común y sobre todo intentar salir de la rutina. Yo creo que hay que salir de la rutina, es un buen mensaje que has dado. Pero no sé, es difícil resumir porque has dicho muchísimas cosas. Gabriel, no sé si quieres añadir algo más. Me dice mi hija que si veis el vídeo me pongáis un like. Pero no sé lo que es eso. Bueno, te pondremos un like en el vídeo. No sé Muy lo bien. que es, pero que pongan un like. Me están poniendo aquí una nota, ¿sabes? Nada, Salva, yo, lo que hablábamos antes, yo no estudio mucha filosofía, ¿no? Y esto me da mucha paz, me da mucha paz y me hace ir muy calmado. Antes era muy acelerado, tú me conoces además, Salva, ya hace muchos años. Ahora he bajado las revoluciones, yo que tengo... Voy perdiendo sprint, ¿no? Como los diésel, pero voy ganando en velocidad de crucero, ¿no? Y sí que es bueno sentarse y ver todo lo que se ha hecho, todo lo que hemos hecho. Y si veis, volvemos siempre, como todo en la vida, ¿no? El origen de la vida. Si la vida se repite con una forma cíclica brutal. Y no perder donde estamos. Pelear por la profesión, que es muy bonita. Yo quise ser médico desde siempre. De hecho, yo soy un médico clínico. Soy muy mal radiólogo, creo que soy mejor clínico que radiólogo, pero la vida me ha llevado por aquí, ¿no? Y cada uno pues tiene que poner su sitio y disfrutar cada día. Si uno no va contento a trabajar, tiene que plantearse cosas. Tiene que plantearse cosas porque desgastamos o gastamos o perdemos muchos días de nuestra vida. Esta profesión se puede disfrutar tanto de ella que te pueden poner un aparato de doble energía, un photon counting o simplemente un ecógrafo o un tránsito intestinal al que le puedes sacar un partido brutal. Este es mi mensaje de una persona ya que va siendo mayor, sí. Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias por tu palabra. Volveremos a ver tu vídeo y escuchar tu podcast y ver tu PDF. Entonces, sin más, gracias a todos. Solo recordar que mañana tenemos una sesión sobre epilepsia en la infancia. Los ponentes serán Ramón Barquet y Vanisha Lawani y tendremos a Toni Rubió y a Jordi Muchar como experto ayudándonos. Gracias a todos, que tengáis un buen día. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Gracias Gabriel, Gracias. Laura y Gemma. Gracias. Chao, chao.